Estamos en Gálatas 2, del versículo 11 al 21. Piensen en esto, lo que les voy a decir. Hacer resoluciones como creyente, hacer compromisos de cambio, es confiar en la carne. Tomar imperativos de las Escrituras, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, o instrucciones o mandamientos como regla de vida, ¿verdad?, que nos demandan un cambio o una vida para agradar a Dios, es confiar en que el mandamiento o el guardar la instrucción nos va a vivificar. Solo el espíritu vivificante del postrer Adán es el que puede transformar nuestra vida. Es el que produce la vida que agrada a Dios, de adentro hacia afuera, no una demanda externa de la ley. Pablo está desarrollando un argumento para llevarnos a una verdad reveladora para muchos al final del día de hoy, del argumento que vamos a ver, del texto que tenemos el día de hoy. El cristianismo, o el ser cristiano, o creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por mí, pagó mis pecados y me da una vida nueva, no es una serie de reglas para cumplir. El cristianismo no es una serie de reglas para cumplir, para ser mejor persona. Es una conversión como la que ya explicó Pablo, que necesariamente es por la gracia de Dios, por fe, y es un rescate del cual nosotros no podemos librarnos, del cual no podemos nosotros salir por nosotros mismos. Es un rescate que hace Jesucristo, que nos libra del presente siglo malo y nos trae al reino de Jesucristo, al reino de su amado Hijo, dice la Biblia. El cambio que a veces buscamos hacer en nuestras vidas y que quizá es la lucha de muchos creyentes alrededor del mundo, en todas las iglesias o en muchas iglesias, es buscar un cambio nacido de uno mismo, con la ayuda de Dios. El cambio nacido en uno mismo, con la ayuda de Dios. Y esto no es posible, porque la carne nunca cambia. La carne nunca cambia. La carne es un tirano. La carne nunca va a mejorar. Y no podemos esperar ninguna mejora ni cambio de la carne. Lo que sí podemos esperar es un engaño, ¿verdad? Un engaño. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y lo que Pablo nos está llevando es un descubrimiento que Pedro mismo tuvo que hacer, ¿sí?, en su andar como creyente. Pedro tuvo que llegar a un descubrimiento de esta verdad reveladora respecto a la carne, respecto a la ley, respecto al espíritu que vivifica y respecto a la verdad a veces desconocida de lo que sucedió en la cruz, que es la co-crucifixión, que yo morí juntamente con Cristo, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Vamos a leer este texto de Gálatas 2, del 11 al 21. Y dice así, lo voy a leer para todos. Gálatas 2, del 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos:
Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La semana pasada hablamos de que Pablo tenía un interés supremo de que la verdad del Evangelio permaneciese entre los Gálatas, que la verdad permaneciese, y que no permitió ni en un momento, ¿verdad?, que los fariseos que se decían cristianos o que habían creído que Jesús era el Mesías, pero querían seguir sus tradiciones, se levantaran y obligaran o demandaran a los gentiles que se circuncidaran y que guardaran la ley. Dice Pablo, ni en un momento quisimos someternos porque nos iba a reducir a esclavitud. En el momento que la ley toma control, una demanda es cumplida, entonces un creyente es reducido a esclavitud, ¿sí?, para estar a la vista de todos, para cumplir a la vista de los demás lo que esperan de nosotros. Y hablábamos que en la sección anterior que estudiamos, hay dos escenarios con sus propios lenguajes, ¿sí? Un lenguaje alrededor de lo que es la gracia y otro lenguaje alrededor de lo que es el judaísmo o el guardar la ley. Pablo, cuando está hablando del judaísmo, usa ciertas palabras que hay alrededor del judaísmo y de la ley. Y cuando Pablo habla de que los hermanos Jacobo, Pedro y Juan reconocieron la gracia que le había sido dada a Pablo, usa otras palabras, otra serie de palabras alrededor de la gracia. ¿Sí me explico? Eso lo vimos la semana pasada. Hay un ambiente, un lenguaje alrededor de la gracia y hay otro ambiente y lenguaje alrededor de la ley. Por ejemplo, lo que vimos la semana pasada, hablando acerca de la gracia y lo que hay alrededor de la gracia, Pablo dice, Dios no hace acepción de personas, ¿sí? No hay unos mejores que otros. La reputación delante de Dios o para Dios no es relevante, incluso para los que son considerados como pilares o columnas o leyendas, ¿no? Decíamos que si quizá había un jovencito, una jovencita que oyeron hablar de Jesucristo y lo que Él hacía, y la crucifixión y la resurrección, ¿verdad?, ya en el libro de Hechos quiero decir, y de pronto se dan cuenta que Pedro, que andaba ahí entre ellos en la iglesia de Jerusalén, había andado con Jesús y él fue llamado por Jesús y él negó a Jesús y el Señor Jesús lo restauró, ¿verdad? Las historias alrededor de Pedro con Jesús, y luego lo tienes presente a Pedro aquí entre los creyentes en la iglesia en Jerusalén, es wow, como es una leyenda, ¿no? Es Pedro, pues, que anduvo con Jesús. Puede ser un poco impresionante, ¿verdad?, para muchos o para los nuevos creyentes en Jerusalén. Pero delante de Dios no hay acepción de personas, no hay personas con más reputación o con mejor reputación que otros. Eso es alrededor del lenguaje de la gracia, no hay acepción de personas. Los judíos y los gentiles ahora
son bienvenidos a la salvación por medio de la fe y por la gracia. Mientras que en el judaísmo, vemos el lenguaje alrededor del judaísmo, es donde sí las personas se impresionan por la reputación es relevante, los méritos, el ser competitivo, el ser mejor que los demás, ¿verdad? El tener distinción o fama o poder entre los fariseos y entre los judíos. Otra de las cosas que hay alrededor de la gracia es que se identifica, es fácil identificar cuando una persona tiene la gracia de Dios en él, ¿sí? En él o en ella, por la humildad manifestada, ¿sí? Por la aceptación de los hermanos, por la voluntad, ¿sí? De no establecer tu propio pensamiento, sino el reconocer que la gracia de Dios nos puede traer unidad y coinonía, como dice Pablo, que Jacobo, Juan y Pedro, cuando vieron la gracia que le había sido dada, les extendieron la mano en señal de compañerismo, ¿sí? Una persona llena de gracia hace eso, ¿verdad? Cede, reconoce la gracia en otros, y no hay un obstáculo, y hay coinonía, hay comunidad, hay participación común. Los hermanos en Jerusalén se refirieron a Pablo, a Bernabé y a Tito como amados hermanos. Es una expresión libre, ¿verdad? De gozo, de alegría, de estar con ellos. Dijeron, ellos son amados hermanos porque han expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Pedro, eventualmente, en su segunda carta dijimos que se refiere a Pablo también como nuestro amado hermano Pablo, ¿verdad? Esos elementos son los que producen la gracia de Dios en los creyentes: humildad, aceptación, compañerismo. Mientras que en el judaísmo hay parcialidad, hay rangos, hay reputación, hay orgullo, hay celo por las cosas que son tradiciones. Y la última cosa que vimos acerca del lenguaje en la gracia es que le encargaron a Pablo y a Bernabé y a Tito que atendieran a los pobres, a los hermanos pobres en Jerusalén. Dice, no te olvides de los que están en necesidad. Y Pablo dice, con gusto lo acepto. Ven esa, ¿cómo puedo decir, Vic? Es disposición mutua. Ajá. Cuando el Espíritu Santo gobierna y estamos bajo la gracia de Dios, no hay posiciones que defender con orgullo, ¿verdad? A ver quién manda, a ver quién prevalece, a ver quién tiene la razón, y que mi grupo, como la iglesia de Corinto, que estaban divididos y había problemas porque vivían en la carne. Sí, ahora unos están dispuestos, aunque están en Jerusalén, están dispuestos a darle a Pablo, Bernabé y Tito la diestra, a decir, Dios está con ustedes, la gracia de Dios está con ustedes, hay compañerismo. Nada más no se olviden de los pobres, hagan algo por los hermanos en necesidad. Y Pablo dice, con gusto lo voy a hacer, con disposición, lo hice diligentemente. Y vemos algunos textos que ya revisamos la semana pasada que Pablo lo hacía. De hecho, fue uno de sus primeros ministerios o encargos, llevar ayuda a los hermanos en necesidad en Jerusalén, y Pablo lo hace repetidamente en la Biblia. Lo vamos a estudiar el próximo miércoles para terminar en 1 Corintios 16. Pablo dice respecto a las ofrendas para los hermanos, esto es lo que hay que hacer. No estaba pidiendo ofrendas para él, sino era colectar ayuda para los hermanos, para llevar ayuda a los hermanos en necesidad. Mientras que en el judaísmo, estos son los elementos en la gracia o alrededor de la gracia, y en el judaísmo es servirse a sí mismo, ¿sí? Buscar que me sirvan. Eso es lo que produce la carne. Los fariseos se levantaban y obligaban o demandaban que era necesario que los gentiles se circuncidaran y guardaran la ley. En esta sección que acabo de leer,
Pablo relata el tercer encuentro con Pedro. Lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero si se acuerdan, aquí ya lo que dijimos, después de la conversión de Pablo, a ver, ayúdenme para repetirlo. Después de la conversión de Pablo, ¿pasaron cuántos años? La primera ocasión dice, pasados 3 años. Dice, fui a Jerusalén. ¿Con quién estuvo en Jerusalén? Con Pedro y Jacobo. Dice, estuve con Pedro 15 días. Sí, acuérdense de eso. Va de nuevo. Después de la conversión de Pablo, dice, estuvo en Damasco, fue a Arabia, regresó a Damasco. Pasados 3 años, fui a Jerusalén. Estuve con Pedro, ¿cuántos días? 15 días. 15 días con Pedro. No sabemos, podemos pensar qué platicaron, pero la Biblia no nos dice qué hablaron, qué trataron. Estuvieron 15 días juntos. Y Jacobo también dice, Pablo que vio a Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Ese es el primer encuentro entre Pablo y Pedro. Pedro le platicaba lo que vivió cuando caminó sobre el agua. Yo creo que sí, hay mucho que tuvieron que haber platicado. Sí, porque ahí había muchas cosas que Pablo no sabía. No vivió porque no vivió con esos 11 que sí. Julio, no está Julio ahorita, pero me comentaba hace 2 o 3 semanas, no sé si es una teoría, pero le pregunté si había algún libro donde había leído algunos comentarios al respecto, pero el Señor Jesucristo y Pablo son de alguna manera contemporáneos, ¿verdad? No estaban tan alejados en edad, tampoco Pedro. No sé por qué la Biblia no nos dice dónde estaba Pablo durante el ministerio del Señor Jesús, ¿sí? Pero por ahí andaba, pues, por ahí andaba. Algún día vamos a descubrir o preguntar, saber dónde andaba Pablo mientras Jesús iba a Galilea o regresaba más bien a Jerusalén y regresaba a Galilea. Y Pablo, siendo un joven estudioso de la ley a los pies de Gamaliel, que aspiraba a ser el mejor fariseo y dice, aventajaba a los de mi nación, siendo más celoso. Por ahí andaba Pablo y dice, me comentaba Julio que cree que, no es descabellado, pero es una teoría, que cree que Pablo, si andaba por ahí, podía haber visto a Jesús como un competidor, como un oponente, ¿sí? Porque la gente, luego le voy a decir a Julio que nos comparta sus pensamientos, que vengan, ya la semana que vengan. Sus loqueras, ¿Vale? Sus loqueras. Ven que veían a Jesús como un maestro con autoridad, que hablaba con autoridad, ¿verdad? Y la gente decía, como que aspiraba a ser un buen fariseo, pues tenía como que madera para ser un buen maestro, ¿verdad? Obviamente a nivel humano, a nivel ley de Moisés, es lo que los líderes veían acerca de Jesucristo. Y Julio me decía, que quizá Pablo, si andaba por ahí y escuchaba acerca de Jesucristo, que posiblemente sí, es posible que haya visto a Jesús como un oponente, como un competidor para ser un máximo maestro en Jerusalén. Algo así me decía. No es descabellado, pero la Biblia no nos habla acerca de eso, pero en algún lugar tenía que haber estado Pablo. Algo platicaron largas horas seguramente Pablo y Pedro en ese primer encuentro. El segundo encuentro, ya también lo vimos aquí en el texto, dice pasados 14 años. Pasados 14 años, que estimamos que dentro de esos 14 años está el primer viaje misionero, que dura unos 2 años. ¿Sí? La razón de ese pensamiento es porque en la segunda visita de Pablo a Jerusalén, la tenemos en Hechos 15, ¿sí? Pasados 3 años, primero con Pedro, 15 días. Luego, pasados 14 años, después del primer viaje misionero, viene Pablo acompañado de 2 hermanos, por lo menos,
¿Se acuerdan quiénes son? Estudiosos, estudiantes. ¿Eh? Tito y Bernabé. Sí, acuérdense de eso porque es bien interesante. Pablo viene a Jerusalén, Hechos 15, acompañado de Bernabé y Tito, y empiezan a platicarles de las grandes cosas que está haciendo Dios entre los gentiles. En ese primer viaje misionero van justamente a Galacia, ¿sí? A estos hermanos a los que Pablo les está escribiendo. Después de su primer viaje misionero, vienen a Jerusalén y están con Pedro, pero no solamente con él, están los apóstoles, que todavía están vivos ahí, no mencionan nombres más que Pedro y Jacobo y Juan. Están, dice, los ancianos, ¿sí? Están los discípulos y está el resto de la iglesia. Y vienen a tratar un asunto. Sí. También en los 14 años Pablo se la pasó solo, predicando en Quimo, Siria y la otra región que estaremos tratando. Cilicia. Ajá. Sí, Pablo dice que anduvo en Siria y Cilicia, que es la región de Antioquía, o donde está Antioquía y Tarso. Solo, así. No menciona que haya ido acompañado. Que no lo conocían los que estaban en Jerusalén. Sí, sí. En este segundo encuentro, el tema a tratar es que algunos judíos de Jerusalén están diciendo, esos gentiles a los que Pablo les está predicando, y entre comillas en Galacia, hay que mandarles que se circunciden y que guarden la ley. Y entonces tratan ese asunto ahí en Jerusalén con todos estos grupos que les digo, apóstoles, ancianos, discípulos, la iglesia y el equipo de Pablo. Y entonces Pablo se levanta, fariseos que habían creído se levantan y dicen, es necesario que guarden la ley y que se circunciden. Luego Pedro se levanta y dice, oigan hermanos, eso que queremos imponer, ustedes saben que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido guardar ese yugo, tener que cargar ese yugo, no carguemos con yugo a los gentiles, ¿sí? Sabiendo que la salvación es por fe y por gracia. Ese es el mensaje de Pedro. Y luego se levanta Jacobo y les dice justamente que estos amados hermanos Pablo, Bernabé y Tito, que reconocieron en ellos la gracia de Dios, estrecharon la mano en señal de compañerismo, de que estaban de acuerdo que siguieran predicando el evangelio que predicaban en Antioquía, estos 6 puntos que vimos hace 2 semanas. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ese es el segundo encuentro entre ellos. En esta sección de hoy, del 11 al 21, es el tercer encuentro relatado entre Pedro y Pablo. Ahora, si leyeron bien el texto, no sé si se dieron cuenta que Pedro lo desconozco, ¿sí? ¿Dónde está el Pedro que tanto conocimos en los evangelios y en el libro de Hechos? Este Pedro que está platicando aquí es como que, te desconozco, Pedro. ¿Sí lo ven o no? Cuando Pedro vino a Antioquía, es decir, ya no estaban en Jerusalén como las otras 2 visitas, sino ahora era Antioquía, la ciudad de los gentiles, mayormente de gentiles, la segunda ciudad más importante, la segunda iglesia más importante en ese tiempo, iglesia en Antioquía. Dice, vino a Antioquía, Pedro, le resistí cara a cara porque era de condenar. Eso no lo entiendo. Pablo lo relata este tercer encuentro y al Pedro desconocido con un propósito. No es para avergonzar a Pedro delante de todos y su testimonio que quedase para avergonzar a Pedro por generaciones y generaciones. Esta versión dice, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. En lo que hacía. Sí, así es correctamente tal cual.
lo resistí, me opuse a él cara a cara acerca de su conducta. Piensen en esto, no es una enemistad, no está surgiendo una enemistad entre Pedro y Pablo, ¿sí? Pero vemos a Pablo que enfáticamente está defendiendo el Evangelio, ¿sí? Y el valor, el tesoro que es el Evangelio para los creyentes, ¿sí? Y ahora, aún delante de Pedro, Pablo tiene la valentía para hablar con él cara a cara, no a sus espaldas, ni chismear, ni hablar un grupito, ni hablar mal de él delante de otros, sino cara a cara. Eso es muy valiente, es de mucho amor lo que hizo Pablo. Ese amor lo percibe Pedro, el amor de Pablo lo percibe Pedro y acepta esa reprensión, lo vamos a ver más adelante, como algo de parte de Dios, porque es revelador, le está por revelar una verdad que muchos creyentes desconocen y que cuando la vemos es como descubrir un mundo nuevo en las Escrituras, ¿sí? Eso le pasó a Pablo, o más bien a Pedro, por la reprensión de Pablo. Y el asunto de Pedro, dice, era de condenar, era necesario reprenderlo por sus acciones. Estaba actuando con hipocresía. Y lo que estaba sucediendo es de que Pedro de Jerusalén viene a Antioquía y ahí hay mayormente gentiles. Y con los gentiles él ya había tenido una experiencia con Cornelio en Hechos 10. ¿Se acuerdan de esa experiencia? ¿Sí? Que Pedro dice, Señor, pero tuvo una visión de que matar animales, ¿verdad? Dice, es que no puedo comer, mata y come, ¿sí? Y hablando de que ahora los gentiles también eran aceptados delante de Dios por la fe y por la gracia. Entonces le dice a Pedro, ve con Cornelio, porque él va a escuchar lo que tú dices. Entonces Pedro llega con Cornelio, que eran gentiles, y hay una frase que Pedro estaba diciendo la verdad, pero parece como que de risa, porque les dice, oigan, ustedes saben qué tan abominable es para mí estar aquí con todos ustedes. ¿Sí? ¿Eh? Sí. ¿Mané? No estaba mintiendo, les estaba dando a conocer la separación, la división que había entre los gentiles y los judíos. Y la participación mutua no era posible. Los gentiles siempre eran separados, los judíos evitaban convivir con ellos, estar con ellos, comer lo que ellos comían. Y eso viene desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de esa historia de Daniel y sus amigos que van a Babilonia? Que les dicen, aquí les hemos preparado un banquete. Y dicen, no podemos comer, no, mejor hagan una prueba con nosotros 10 días, denos una dieta keto. Perdón. No, vegana. Denme vegetales, verduras, agua, ¿sí? Y hagan la evaluación. Y resulta que estaban mejor físicamente que los demás, pero la razón era justamente eso, que no podían contaminarse con la comida de los gentiles. ¿Vale? Porque su índice glicémico era muy bajo. Índice glicémico, les hicieron análisis, resultaron en muy buen nivel, colesterol bajo. Y entonces Pedro llega con los gentiles, con Cornelio y sus amigos y su familia, y dice, oigan, ustedes saben que para mí judío no debería estar aquí, es abominable, pero he visto que para Dios no hay acepción de personas, y les vengo a platicar el Evangelio.
¿sí? Y estuvo ahí, recibieron el Espíritu Santo. Y entonces, con esa experiencia previa, Pedro, cuando llega a Antioquía, donde vive Bernabé y Saulo, sirviendo en la iglesia de Antioquía, pues está con los gentiles como si nada, comiendo con ellos, conviviendo con ellos. No estamos seguros cómo era la convivencia, estar con ellos, pero si se reunían igual entre las casas y comían juntos y estudiaban juntos, pues ahí estaba Pedro como uno más de los gentiles. Pero resulta que en esos días o en esos momentos llegaron visitas de Jerusalén por parte de Jacobo, el hermano de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Y entonces cuando vinieron, ahora Pedro pues dejó de hacer las cosas con libertad y ahora estaba bajo esclavitud a la vista de los que llegaron de Jerusalén. Ven los dos escenarios: libertad, gracia, compañerismo, unidad, no acepción de personas. Y llegan los judaizantes o los vigilantes, supervisores, ¿sí? Que van a llevar reporte a Jerusalén. Eran creyentes pues, de la confianza de... Eran creyentes, venían de parte de Jacobo. No sabemos su tarea, pero pues si iban también a enseñar o compartir o a visitar a la iglesia. Pero ahora era agradar a estas personas, agradar a la vista de estos hermanos. Y entonces la conducta cambia y Pedro se vuelve esclavo. Me sorprende muchísimo esa frase que les puse ahí en el chat como título de esta mañana, que es: Pedro tenía miedo de los de la circuncisión. A ver, ustedes díganme, en todos los evangelios y en todo el libro de Hechos, ¿dónde ven a un Pedro miedoso? En la tormenta. O sea, ¿La tormenta? ¿Sí? no sé, Pues sí, ahí sí. Por los elementos de el, que... el miedo es un producto del pecado. Pues. Sí, En Génesis 3 fue la primera vez que tuvimos miedo pues, por el pecado. Entonces, pues, Pedro, en libertad y o sea, en gracia y libertad, o en pecado en ley, pues, experimenta el miedo. Pues. sí, yo vi a un Pedro fuera de sí mismo, ¿cómo puedo decir? Desubicado, como a un Pedro que no es Pedro, pues, sino es un Pedro esclavo, ¿sí? No sé si está confundido o dónde está la confusión, dónde está su certeza de quién es él, de qué está haciendo, de qué ministerio tiene. O sea, lo que yo veo de Pedro, sí, esas ocasiones donde hay tormenta, donde se está hundiendo en el mar, pero vemos a Pedro seguro de sí mismo siempre, pues, hablando, siendo impulsivo, siendo valiente, sacando la espada, no tiene miedo de que vengan los ejércitos o el ejército o la guardia porque quiere defender a Jesús. O sea, vemos a Pedro en Hechos 4, los meten a la cárcel, los quieren encarcelar, les dicen: no prediquen a Jesucristo, ya les hemos dicho, y lo traen ante el concilio, y en el concilio está el sumo sacerdote, los sacerdotes, los ancianos, los gobernantes, ¿sí? Y es para meter miedo a cualquiera, pues. Y Pedro les dice las palabras más valientes que puede haber, sin temblar las piedras: en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y dónde está ese Pedro aquí? Pues en medio de la iglesia, en medio de los creyentes. Desconozco a Pedro. ¿Ibas a decir algo así? Lo que impresiona como más adelante Pedro, cuando escribe su primera carta, el punto central medular fuerte de la primera carta de Pedro es la gracia. Sí. La gracia que nos ha sido dada, pues, por todas esas exhortaciones de Pablo hacia Pedro, da un punto, pues, o sea, yo creo que todo esto fue bueno para el Evangelio, pues, para darse el Evangelio en la persona de Pedro, pues.
Sí, cuando llegaron los vigilantes o los ojos a quien agradar, ahora Pedro se vuelve contradictorio de lo que estaba haciendo, de lo que hizo con Cornelio, de la libertad y poder con que fue a predicar el Evangelio con Cornelio. Ahora se retraía y se apartaba de los gentiles, tenía miedo. La palabra miedo es fobeo, ¿sí? No creo que haya tenido fobeo o miedo. Bueno, dice el texto que no tenía miedo de los gentiles. No era es que ustedes son abominables, sino era es que ahora me están viendo los hermanos. Ese era su miedo, ¿sí? No sé si vergüenza, pero quería comportarse a la vista de los ojos de las personas. Aquí habla de un miedo a la crítica. Yo creo que sí puede ser parte de eso, sí. A la crítica no dice que los que venían de parte de Jacobo le hayan dicho algo, pero tan solo su presencia de los judaizantes o de estos hermanos a Pedro le provocaron esclavitud a la vista de las personas. Sí, exactamente, se sintió visto y retuvo su conducta en libertad, ¿sí? La sometió a la vista y al mandamiento. Lo que Pablo hace es enfrentarlo cara a cara acerca de su conducta, no acerca de su fe. ¿Sí? El asunto no es la distorsión de lo que Pedro sabe, pero es acerca de lo que Pedro no sabe. ¿Sí? Hemos dicho antes esto, pero la parte del Evangelio que es Cristo murió por ti y en Él hay perdón de pecados y Él es el Señor, Pedro la predicó hasta el tope. ¿Sí? O sea, al tope, él lo predicó, estuvo dispuesto a ir a la cárcel, a ser azotado, a dar su vida. No había más que predicar. O sea, Pedro la predicó al tope. Pero la parte que está descubriendo Pedro es ese enemigo interno llamado carne. ¿Sí? Eso es lo que Pedro está por descubrir. ¿No te parece, Rafa? Bueno, a mí me llama la atención que vemos varias veces que en la iglesia primitiva vienen y consultan a Pedro sobre cómo hacer cosas. Y de hecho hay varios relatos sobre eso extra bíblicos. Y ¿quién lo podía criticar si al final de cuentas la mayoría de las decisiones venían y le preguntan a Pedro qué hacer? Sí. Y tú dices, en esta ocasión bien, le da miedo gente que nada que ver. Pero igual no me extraño porque creo que muchos de nosotros en algún momento hemos caído en esas situaciones donde por querer agradar gente hacemos cosas que nada que ver y aún nosotros estando en posición de autoridad. O sea, a mí me pasó estando en posición de autoridad hacer una burrada esta de por quedar bien con alguien, cometer una tontera como esta. Sí, completamente. Sí. A mí me recuerda a mí personas muy cercanas que, o sea, como cuando alguien está viviendo una transición en su vida, porque seguramente Pedro perfectamente tenía claro cómo Cristo había muerto por él y todo esto que él mismo predicaba, pero ahora con esto que todos en algún momento comenzamos a descubrir la parte de la gracia, hay muchos, o habemos muchos en algún momento que de repente vemos y no estamos seguros de qué es lo correcto y decimos, bueno, si no estoy seguro, prefiero no hacerlo. A lo mejor Pedro hubiera dicho, bueno, no estoy tan seguro que ir con los gentiles sea bueno, pues prefiero no ir. Cuando tan grave es el pecar de acción como el pecar de omisión, no sé si, entonces a lo mejor pudo haber dejado de hacer algo que debió haberlo hecho. Entonces, como que a veces la incertidumbre, en lugar de quedarnos con ella y decir, mejor no lo hago, no lo voy a regar, es mejor adentrarse, ¿no? Y hacer lo que hizo tanto, más que, como estaba en esa transición, tuvo ese temor, supongo, ¿no? Sí, es una reacción. Este Pedro desconocido es un escenario que viene cuando se involucra el querer agradar a personas y el descubrimiento de la carne, de ese elemento dentro de nosotros que nos infunde miedo, que nos esclaviza, que no hay libertad. Y
Yo creo que todos o muchos hemos pasado por eso, hemos tenido momentos en esas situaciones, sí. Sí, se nos da el hablar o el compartir y demás, pero si no tienes el fundamento tal cual y dices a lo mejor tu versión, pues ya está. Sí. Puedes tener el fundamento igual equivocarte. Yo creo que no tiene ese punto. A veces, porque si no caíamos en que nosotros nunca nos mandamos ninguno. Y criticar a Pedro de pensar, pues era el apostolazo. Les voy a leer la versión de la NTV. Dice, cuando llegó por primera vez Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados, pero después cuando llegaron algunos amigos de San Diego, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Sí. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido muchas veces tentados a que no vayan a decir nada a mí, porque estoy cuidando mi reputación? Sí. Y es una tontería, pero a ver, yo hacemos. no me atrevo a juzgarlo porque a mí más de alguna vez me ha pasado. Sí, hemos sido Pedro, hemos pasado por ese Pedro en muchas ocasiones nosotros mismos. Me llama la atención cómo, vean cómo Pablo en este relato conecta esta experiencia de Pedro y su reacción de hipocresía y miedo con el Evangelio. ¿Qué tiene que ver el miedo, la hipocresía con el Evangelio? Ahorita lo vamos a leer, pero dice que en esa simulación, en ese actuar hipócritamente, también aún Bernabé y otros hermanos fueron arrastrados. A Bernabé se le llama el hijo de consolación. Primero Dios, la próxima semana Víctor nos va a compartir acerca de Bernabé. Es muy interesante porque a veces es un personaje que anda por ahí, por todos lados o por muchos lados, pero no ponemos un poco de atención en lo que Dios hizo en Bernabé. Las iglesias necesitan Bernabés. Tú y yo necesitamos amigos como Bernabé, que son hijos de consolación, que conectan a personas, que son pacificadores. Es muy, muy interesante. Y aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Vean cómo se contagia o es algo que se pega y arrastramos a otros cuando actuamos de esa manera. Hipocresía. Dice el versículo 14, y vamos al final al día de hoy. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí les tengo una pregunta. ¿Por qué Pablo no llamó aparte a Pedro y se lo llevó al cuarto de arriba? Como dice Hugo, allá en Monterrey, dice, ¿tienes 5 minutos? Y lo llamas aparte. ¿Por qué no se lo llevó aparte, privado? ¿Algún pensamiento? Tal vez porque veía que había otros igual que él. Sí. Tenía que escuchar todos. ¿Era qué? Era urgente y era necesario que todos lo escucharan. Era necesario que los judíos que venían de Jerusalén lo escucharan, que Pedro, que Bernabé, la iglesia de Antioquía, que escucharan el tema, que escucharan el asunto. Por eso no se lo llevó a privado, no era un pecado privado en oculto, sino era un asunto que estaba afectando a toda la iglesia. Era un daño público, había que hacer una reprensión. Sí, exactamente, sí. De no olvidar la libertad que Cristo nos dio y otra vez es regresar a la esclavitud con querer agradar a los hombres. Sí. Es como para que recuerden todos que nos gozamos de esa libertad que Cristo nos dio. Sí, completamente, porque piensen,
¿Cuántas ocasiones aquí en la iglesia o en otros lugares vivimos para que nos vean? Vivimos para que nos vean, para que ¿qué piensa de mí? Voy a hacer esto para que piense que yo soy, para que piense que soy tal, o para que piense que yo hago. Y vivimos nuestra vida cristiana de esa manera, y es esclavitud, tremenda esclavitud. Vean que Pablo dice que no andan conforme a la verdad del Evangelio. La norma de este asunto de la conducta de Pedro, ¿sí? La norma no es Pablo, ¿sí? La norma no es Pablo. De otra manera, si la norma fuese Pablo, estaría haciendo lo mismo para que Pedro se conformara a la vista de Pablo. ¿Sí? No era para que Pedro agradara ahora a Pablo, sino dice, oigan, no andan conforme a la verdad del Evangelio. La norma es el Evangelio y todos nos sujetamos al Evangelio, lo que Jesucristo ha hecho en estas buenas noticias para todos. ¿Sí? El Evangelio es la norma. Y Pablo, como ya lo vimos en capítulo 1, defiende este Evangelio también intensamente, no se va a detener, y ilustra que ni aún Pedro detuvo la defensa de este Evangelio. Ven cómo lo defiende, aún con Pedro, Jacobo y los suyos. Y les digo, no es un tema de enemistad, ¿sí? No se está enemistando con Pedro. Esa parte Pedro la entiende muy bien, y si leemos primera y segunda de Pedro, que Pedro lo escribe cerca de morir, ¿sí? En el año 66, si mal recuerdo, siendo un anciano, habla acerca de un evangelio de gracia, ¿sí? No que el evangelio de Hechos haya sido diferente, ¿sí? No es diferente. El evangelio de Hechos es al tope a los inconversos, pero ahora primera y segunda de Pedro es un evangelio de gracia para los creyentes, son cartas a los creyentes acerca de la gracia y la fe. Y por eso dice al final de su carta, y nuestro amado hermano Pablo, como en las otras escrituras, nos ha escrito, y cosas que a veces son difíciles de entender, que algunos tuercen, pero se refiere a él como nuestro amado hermano Pablo. Y la pregunta que le hizo a Pedro, dice, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esa es una pregunta bien dura, ¿sí? Ahora no solamente no quería participar como los gentiles, sino pretendía que los gentiles agradaran también a los que venían de Jerusalén, a los judaizantes, ¿sí? No sé si eso tiene que ver con el relato anterior, que demandaban de Tito la circuncisión, si Pedro también votaba a favor de la circuncisión de Tito, no sé, pero ahí dice, oye, Pedro, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Eso es bien duro. Ya es hora. La próxima semana nos metemos con Bernabé, y primero Dios, dentro de 15 días explicamos los siguientes versículos, pero vean cómo aterriza en toda esta argumentación desde su conversión, o la defensa del Evangelio, su conversión, en el versículo 2:20. Vamos a leerlo todos juntos, el 2:20, que es famoso, conocido, pero vean en qué contexto está. ¿Sí? El contexto le da mucha relevancia a esta verdad, hablando acerca de la hipocresía de Pedro, de la carne, obviamente lo que está produciendo la hipocresía, el miedo es la carne, es fruto de la carne o obra de la carne, como más adelante lo dice Gálatas, obra de la carne. Y aterriza en el 2:20. Vamos a leerlo todos juntos y Víctor termina. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado,
Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se